Bueno, pues estamos hoy con Moira Bailey, académica, escritora, editora, y con Alan Castro Riveros, escritor boliviano, también académico. Moira, pues qué bueno que estés aquí otra vez en el librero charlando de literatura. ¿Qué tal, Juan José? Feliz de estar nuevamente aquí en el librero. Y Alan, pues un gusto que nos acompañes aquí en este programa. Hola Juan José, muchas gracias. Estoy viendo tu colección de sombreros ahí y tengo una cita para tu colección de sombreros que he encontrado el otro día de Nietzsche, que Ah, dice, tener sombrero es un estímulo que uno debe tener. pues sí, 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 a mí se me ha ido convirtiendo eso, ya voy con por unos 10 años usando sombreros, yo creo que sí, sí, sí. Oye, pues gracias por la cita y pues eh, pues a mí me gustaría un poco que Moira comenzara la charla el día de hoy porque, bueno, tú conoces ya de hace mucho más tiempo a Alan, no solamente de manera personal, sino también eh, su obra, ¿no? Su trabajo. Eh, eh, entonces a mí me gustaría pues que comenzáramos pues a platicar sobre estos temas que puse hace un momento en la mesa. No sé si gustas, Moira, comenzar, comenzar aquí la actividad. Por supuesto. Creo que ahorita sería interesante hablar un poco de algo del acontecer en Bolivia en términos de las letras. Yo veo que Alan estás, digamos, unido a muchas cosas o has tenido que ver con diversas cosas en estos años, como por ejemplo, tuviste, después nos puedes ir contando en el orden que tú quieras, pero tuviste una con, con Blanca Vitüchter, según me contaste en Cochabamba, hicieron toda una hermenéutica para un curso. Blanca Vitüchter, José Luis y Juan José, perdón, y otras personas que no conozcan, es una importante poeta boliviana que además fue gestora cultural y tuvo mucho peso. También, Alan, tuviste una larga amistad con Usagasti. Entonces digamos, te has nutrido, has tenido el privilegio, te lo has ganado también de estar en lugares importantes, también de estar en lugares importantes como tiene que ver con tener que ver con la católica y también con la carrera de literatura de la UMSA. Y en términos de tus lecturas, por supuesto, estás unido a, no sé, a la gran literatura de minera en Bolivia y también tienes mucho que ver ¿no? con algunos otros escritores contemporáneos. Pero yo creo que por así podríamos empezar a charlar de qué es lo que está pasando ahora en Bolivia, cosas así más genéricas de tu trabajo, de cómo iniciaste, de cómo te estás moviendo ahorita, más o menos con estos temas que me inquietan y después podemos ir hablando de la influencia de otros escritores bolivianos que tiene, o que yo creo que tiene. ¿Qué te parece? Claro que sí, Moira. Podemos charlar de todas esas cosas que son fascinantes de revivir y de charlarlas, ¿no? De conversarlas. Ajá. Si quieres, podemos empezar con lo de la Blanca y el Jesús, que están de alguna manera unidos por esta carrera de literatura en la que yo estaba. Perfecto, sí, sí. A ver, les cuento un poco, Juan José, igual. Yo estaba en una carrera de literatura que ha sido una generación única. Empezó el 99, sí, el 99. Yo llegué tarde, entré el 2000. Yo ya estaba en otra carrera. Hubo unos problemas antes por los que
hay problemas de papeleo en la Universidad Mayor de San Andrés y yo tenía que entrar en realidad a esa universidad, pero hubo unos problemas de papeleo y al final mi madre me dijo, no, entrar nomás a lo que sea, tienes que estudiar, digamos, porque yo ya quería dedicarme a no estudiar en realidad. Eh, entonces me metió ahí a la católica, ¿no? Movió ahí no sé qué hilos que tenía amigos, no sé qué, y entré ahí a comunicación en realidad, porque no sabía todavía de la existencia de la carrera de literatura en la católica, era medio secreta, no estaba en los papeles, ¿no? Estaba ahí oculta. Y cuando fui ya me enteré a partir de algunos amigos que estaban en la carrera, que conocía ya, y fui donde Blanca Vitúcter, que era la directora de la carrera de literatura en la Universidad Católica. Fui donde ella y le dije que quería entrar, pero ya estaba un año tarde, ya habían pasado varias materias, ya estaban avanzando, ¿no? Entonces me dijo si estaba seguro porque iba a tener que pasar materias en, eh, en invierno, en verano, o sea, no iba a tener vacaciones, básicamente, me dijo. Yo le dije que no había lío, que quería entrar y ya. Entonces, creo que le ha gustado eso a la Blanca y me ha aceptado, ¿no? Entonces ahí ya pude entrar a la carrera de literatura y conocí luego a Jesús ahí también, a Jesús Ursagasti. ¿Y de qué años estamos hablando? Eh, Esta carrera se abrió en 99 y yo entré a mediados del 2000, del año 2000, sí. Y a Jesús más o menos lo conocí, si no me equivoco, el 2002 o 2003, uno de esos años. Claro, digamos, pero estás hablando de dos puntos focales de las letras bolivianas que posiblemente la gente de afuera o gente que nos esté oyendo aquí no se acaba de dar cuenta, pero digamos que son dos escritores súper importantes que han tenido mucha influencia en Bolivia y que justo se juntan en esta coyuntura, en esta carrera un tanto cuanto irregular, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Blanca, tanto en poesía como en crítica, es un referente de Bolivia. Cuando yo estaba en la carrera, justo estaban trabajando en este libro de 2 tomos que hace una historia crítica de la literatura en Bolivia. Entonces, había mucho trabajo ahí que estaban haciendo con Alba María Paz Soldán, bueno, con Marcelo Villena también estaba ahí, Mucha gente, claro, académicos, ¿no? participan. Ajá. Sí, luego también estaba Marta Cajías, que es una artista plástica de acá, de La Paz igual. Y bueno, conocí a mucha gente ahí, fue además éramos 5 los que estábamos en la carrera, más o menos. Entonces, nuestras clases eran una mesa redonda para conversar, digamos, entre todos, y era muy lindo de trabajar así también, ¿no? Entonces, sí, fueron personas importantes en mi vida también, no solamente académicamente, sino personalmente, digamos. Generalmente, eso ocurre le ocurre mucho a a las personas que estudian literatura, letras, ¿no? Que se entra con el deseo de aprender ahí a escribir. Y cuando las personas se dan cuenta de que no es para eso la carrera tiene una finalidad diferente, ¿no? Que es un camino diferente, la formación es distinta, a veces llega a haber una cierta desilusión. Sin embargo, bueno, de todas formas, eh, eso no impide pues que quien tiene ya el impulso de ser escritor pues continúe con ese impulso, ¿no? Pero no sé si en el caso de Bolivia o también ocurre algo similar, ¿no? En general, en los alumnos que entran a estas carreras.
Sí, es muy buena pregunta la que haces, y es así, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la única universidad que ahora tiene la carrera de literatura en Bolivia, eh, ya no tiene la tesis creativa, por ejemplo. Entonces ya no te puedes graduar con un libro de cuentos o una novela o un poemario, sino que se ha vuelto más académico, ¿no? En cambio, esta carrera de literatura que hizo Blanca Vitúcter con Alba María Pasoldán y otras personas, estaba enfocada en lo creativo. Estaba enfocada en lo creativo y tenía un método bien interesante o bien pensado tal vez para eso, que ahora lo veo y funciona, donde creas creadores más o menos. Esa era la idea de la carrera. Sin embargo, yo ya cuando entré a la carrera ya escribía y más bien cuando en mi primer año de la carrera yo le dije a Blanca que ya no estaba escribiendo, que había dejado de escribir. Y me dijo, ah, qué bien, eso es muy bueno. Me dijo, bienvenido entonces. Le gustó la idea de que haya parado de escribir también. Entonces, sí, así fue. Ah, pero en todo caso, fue una camada de gente o un experimento positivo dentro de esto del estudio de letras en La Paz. Lo consideras positivo si lo ves hacia atrás, así, si te preguntan. Sí, totalmente. Ha sido vital para mí. Y hay otras carreras que también ha abierto así únicas. El Departamento de Cultura de la Universidad Católica, que me parece un muy buen departamento. En ese tiempo estaba dirigido por el músico, por el maestro Carlos Rosso. Eh, entonces se creó luego al mismo tiempo que estábamos los de literatura, habría un grupo que estaba estudiando música. Y ahí igual estaban músicos bolivianos, así, de los mayores músicos. Estaba Alberto Villalpando, estaba el propio Carlos Rosso, Sergio Prudencio. Entonces, podíamos charlar también con ellos. De hecho, pasábamos algunas materias juntos. Ah, ok, ok. Entonces, y nos conocíamos e incluso nos peleábamos. Era muy linda la relación. Toda una experiencia de estudio que te derivó después en lo demás. Sí, Eh, totalmente. Otra vertiente que ya tiene tiempo y en la cual estás metido muy hacia adentro es en el tema de revistas en Bolivia. Alguna que otra vez publicas en suplementos y después está debes haber chocado con algunas revistas y después el tema de Mariposa, que merece más tiempo, pero ¿por qué no nos cuentas cómo es eso y cómo se ha dado la historia de la Mariposa, que es una revista tan sui generis y que ya es un referente de muchas cosas? Bueno, la Mariposa Mundial, así se llama la revista, la Mariposa Mundial, es una revista que ya tiene 20 años de circulación. Debe ser una de las revistas más longevas ahorita en Bolivia, si no la más longeva en este momento. Y también considero que es la más importante dentro de Bolivia. Y no sé si fuera también, pero yo entré a esta revista por invitación del director de la revista, que es Rodolfo Ortiz. Con él hicimos una edición de un poeta uruguayo boliviano, que es interesante porque justo ustedes están trabajando con Uruguay y Bolivia. Entonces, hice que además es rara esa amalgama uruguaya-boliviana, que, o sea, no tenemos frontera con Uruguay, ¿no? Entonces nos llegan por Argentina, digamos. Y bueno, buscamos los textos de este escritor, de Suárez Figueroa. Hicimos una edición de su poesía completa porque era muy difícil encontrar sus libros acá. Y esa fue mi primera incursión en la edición y también en la revista, porque luego ya
empecé a escribir más para la revista y luego ya estaba como parte del consejo editorial de la revista. Entonces, ese ha sido más o menos el camino. Ya había escribido antes, es verdad, antes de hacer la edición de Suárez Figueroa, ya había escrito una reseña sobre un libro de Andrés Eichmann, que es sobre el siglo XVI o XVII. Y bueno, la había leído harto igual a la revista. De hecho, cuando estaba en la carrera de literatura, uno de los que estaban en el consejo editorial, el Omar Rocha, era mi profesor de una materia que se llamaba Pensamiento Crítico. Entonces, me acuerdo que él me invitó a la presentación. Yo le dije, sí, me gusta la literatura, no sé qué. Todavía estaba en comunicaciones. Y me dijo, tienes que venir a esta presentación. Y era la presentación del número 1 de la Mariposa Mundial. Ahora ya van 20 años, ¿no? Interesantísimo, increíble. ¿Cómo describirías la línea editorial de La Mariposa, que es efectivamente muy sui generis, diferente? No sé cómo describirla. Creo que es muy exigente. Ustedes que conocen la revista El Poeta y su trabajo y Poesía y Poética de Gola, yo creo que hay varios puntos ahí de convergencia, ¿no? Porque se trabaja no solamente textos, digamos, creativos o ficcionales, o como se le puede llamar, sino se ve el trabajo de un poeta, ¿no? O sea, textos sobre poesía, sobre creación, y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, estábamos trabajando ahorita en el próximo número, hemos tenido una reunión este sábado, y por ejemplo estamos planteando ahí, les adelanto, un texto de un señor que trajo un manuscrito sobre una abducción ovni en Oruro, digamos. Entonces ahí nos interesa mucho el lenguaje que usa para contar esto. Entonces podemos también llegar a esas cosas que estarían un poco fuera de la literatura, pero que entran en otros imaginarios y otras sensibilidades que son bien interesantes de conocer y leer y trabajar como en tejido con las otras cosas, ¿no? No, pues eso se escucha muy interesante, la verdad. Pero para quienes no estamos en Bolivia, ¿hay forma de consultarla en línea? Al menos los temas principales, no sé. En línea está la página web, que es mariposamundial.com o mariposamundial.com. A ver, voy a ver ahorita. Déjame chequear. Sí, es mariposamundial.com. Ahí pueden entrar y está el índice de todas las revistas. No se la puede consultar. La idea de la revista es también que sea una cosa de búsqueda, que la busquen, que haya una cosa medio detectivesca también en esto de la literatura. Nosotros la trabajamos así. Somos un poco detectives, la Moira ya conoce cómo trabajamos, cómo encontramos cosas que estaban a veces perdidas, cómo las actualizamos, y bueno, eso es lo rico, creo. Ese lado de la revista y el rescate que se hace de ciudades andinas que en su tiempo fueron muy ricas culturalmente y después ya fueron más silenciosas, y estar rescatando estas revistas, ir a hacer la presentación a Puno o lugares así que no son exactamente los más, no se les, a Buenos Aires creo que también han ido, pero no, a Buenos Aires tal vez iría cualquiera, van a Puno o van a lugares más chicos porque están sacando una historia de revistas o de contactos que había con
con revistas bolivianas en la primera mitad del siglo XX. O sea, ese también es un lado muy interesante de la publicación. Sí, bueno, el número anterior, que era el 23-24, era un número doble, estaba dedicado a revistas, y eran revistas, se llamaba Revista de Revistas, ¿no? Porque era una revista dedicada a revistas y un poco a pensar qué es una revista también, ¿no? Entonces, a ver, les puedo mostrar aquí, tengo la revista aquí cerca, a ver, la voy a compartir, ¿puedo compartirla? Sí, claro, claro, sí. A ver, ahí va. ¿La ven? Está en proceso, ahí va. Ahí quedó ya. Ven, por ejemplo, aquí es sobre una revista que se llama Lectura. Esta es la TEA, que es de Puno. Fíjense, aquí está Puno, julio 1917. Algunos textos que han salido en estas revistas. Gesta Bárbara, que es la revista más conocida de Bolivia de esa época. Igual, 1918. Eh, Ella era una de las directoras de la revista Gesta Bárbara. Aquí hay otra revista, este es de un autor orureño que se llama Ramón Catari, que además eran autores que hacían revistas. Esto es bien interesante. Tiene algunas partes en color también cuando nos parece que es necesario. Este es Arturo Borda, uno de los escritores capitales de la literatura boliviana, y algunos textos de él en revistas, ¿no? Aquí está Inti, Bandera Roja de acá. Bueno, esta todavía no es la revista completa, es una muestra, ¿no? Y esto ya es Chirapu, que todavía van a seguir trabajando. Este es de Arequipa. Entonces, todo este sector del lago Titicaca, aquí está otra, es desde Puno. Todas las cosas que se han creado alrededor del lago Titicaca nos han interesado. Bueno, ahí, hasta ahí tengo esta muestra para que la chequen. Qué bien, ¿no? Pues esa es historia de la literatura, ¿no? Historia de la literatura boliviana y latinoamericana en realidad, ¿no? Es decir, a mí me parece sumamente interesante como mexicano, pues ver cómo, cómo la actividad de, por ejemplo, de revistas, este, fue intensa no solo en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en todos nuestros países, ¿no? Sí. Eso es sumamente interesante y bueno, en realidad creo que cualquier lector que sea curioso, que esté interesado en conocer nuestra historia, le va a ser de mucho valor, pues, conocer la revista Mariposa Mundial. Sí, yo creo que sí. Además es una revista que a mí me parece bien orgánica, ¿no? Que funciona no solamente aquí en Bolivia, sino que tiende lazos a todo el mundo en realidad, yo diría. Por eso es mundial, tal vez. Ah, y el nombre, Pero desde cuéntanos. acá, ¿no? El nombre es, ¿de dónde viene? El nombre viene de un episodio del libro de Jaime Sáenz. Jaime Sáenz es el escritor más importante de Bolivia, de un Novela. libro que se llama La Piedra Imán, que es una autobiografía de Jaime Sáenz, una autobiografía más o menos novelada, eh, donde hay una chingana, que sería como un bar, digamos, uno de estos bares mariposa con teclado, con piano, medio del oeste, digamos, con esas puertas así que había aquí en La Paz,
que ese bar se llamaba La Mariposa Mundial, ¿no? Y en ese bar el pianista estaba metido en una jaula, porque a cierta hora llovían los botellazos por todo lado y había que cuidar al pianista. Entonces el pianista estaba dentro de una jaula y los botellazos volaban por aquí, por allá. Había una música, Y él pero no también paraba de había un tocar, barullo y buenísimo. había una locura ahí alrededor, y eso también es una revista, ¿no? Un sonido ahí que está, pero el barullo afuera y los botellazos que pueden llegar cualquier rato, ¿no? También. Magnífica la escena, ¿no? Que sigan los botellazos y no para la música. Magnífica como Exacto, no para la música. buenísimo. Vaya, Muy bien. Sáenz, ¿de qué? Él es un escritor contemporáneo, es o de qué Sáenz años muere es en el él? 86 en realidad. Ok, Pero su obra sigue siendo leída y trabajada. Salió en México también una antología de su poesía que se llama Recorrer esta distancia, y la antología la hizo Jesús Urzagasti, precisamente, que es otro poeta importante de acá de Bolivia. Sí. Salió en Fondo de Cultura. pues ahí ya tocamos un tema también que es un poco, pues, quizá, o a lo mejor, no sé, tú dime si lo tocamos ese tema, es decir, los escritores que te fueron formando, ¿no? Supongo que Sáenz es uno de ellos. Sí, creo que sí. Creo que en La Paz aquí en esta ciudad es bien difícil Es no capaz. estar relacionado con Science, digamos, porque algunos dicen incluso que ha creado la ciudad de La Paz, que ya también es una exageración, ¿no? Pero el lenguaje que tiene él es bien paseño, digamos, entonces sí se podría decir que de alguna manera ha creado cierto mundo paseño, cierto submundo paseño, ¿no? Entonces sí tengo influencia de él, aunque creo que no tanto en mi escritura, sino en la manera de tomar ciertas cosas, ¿no? Pero he aprendido también a tomar distancia de Jaime Sáenz, ¿no? Pero me encanta leerlo, obviamente. Ajá, es que es difícil, no, por ejemplo, leer tu novela, que en algún momento uno puede pensar, decir qué lecturas habrá tenido, evidentemente estaba ahí, pero uno no lo puede decir en qué renglón está justamente la presencia de Sáenz, como la de Usagasti, ¿no? Que hay Claro. una especie, no sé si de sentido del humor o de manera extraña de tomar las cosas justamente, que se pueda detectar algo de haber aprendido un tipo de humor o un tipo de manera ilógica de agarrar las cosas. No sé exactamente si me estoy expresando bien, pero que se ve un poquito ahí. Sí, creo que sí, ¿no? Y Creo que hay una cosa ahí de la literatura boliviana en general, o sea, también he leído mucho, no sé, Arturo Borda, ¿no? Arturo Borda, tal vez no está el lenguaje de Borda, pero hay algo ahí en lo fragmentario, en la forma de concebir la literatura también, que está relacionado con lo que yo hago, ¿no? Cosas que tienen que ver con una tradición que he asumido con alegría, tal vez. ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Y leyendo ya tu novela, que vamos a tener tiempo de hablar más en detalle, pero algo de raíces de la literatura minera de Bolivia, aunque tampoco se ve claramente, pero obviamente, aunque de manera muy metafórica, tu novela es de algún modo también una novela de minería, ¿no? Bueno, ¿Qué perdón, autores Claro, has leído? bien metafóricamente. sí, pero bueno, digo, es necesario decir que el título de la novela de Alan Castro es Aurificios. Entonces, bueno, pues el oro es evidentemente un tema minero, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente,
En la novela no se ve directamente la actividad minera, sin embargo, pues sí el resultado que se logró, ¿no? Que ese es uno de los temas, ¿no? Pero qué bueno que toca el tema, Moira, porque efectivamente esa es una de las relaciones que tenemos entre México y Bolivia. En México hay varias ciudades que son mineras por excelencia. Una es Guanajuato, otra es Zacatecas, en Coahuila también hay ese tipo de actividad, pero Guanajuato y Zacatecas eh, eh, tienen sus raíces en la minería. Sin embargo, literatura minera es muy escasa, es algo muy difícil de encontrar. Es, es, eh, es algo muy raro acá en México, ¿no? Y creo que no es lo mismo que ocurre en Bolivia, más bien allá sí eso existe con más, es más fácil, ¿no? De encontrar ese tipo de literatura. Sí, aquí hay una tradición de literatura minera, ¿no? Relacionada con la minería. Y también, bueno, comentando lo que decía Moira, que es una excelente lectora, por lo visto que sí, al comienzo, por ejemplo, mi novela, cuando la estaba escribiendo, cuando todavía no era la novela, sino cuando estaba en ciernes, la primera escena era en Potosí, en realidad. Unos niños jugando ahí cerca a la boca de la mina de Potosí y se les entra una pelota a la mina y ahí empezaba la cosa. Pero bueno, fue derivando en otras cosas y que sí tiene que ver con eso de alguna manera. Aquí no solo hay literatura minera, sino cine minero. De hecho, la última película que ha sido más galardonada y vista aquí ha sido Viejo Calavera, que es la vida en las minas de Guanuni. A ver si la pueden ver, es muy buena película. Justamente, Y dime. justamente qué casualidad que Juan José la viste, ¿te acuerdas? Sí, cómo Viejo no, Calavera. sí, 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 con eso Viejo Calavera. y así es, ya la vimos por acá, muy buena, sí. Ah, qué bien. ¿Y, Entonces, y por crees ejemplo, que aquí todavía están esperando la nueva novela minera o la novela minera clave, digamos. Hay algunos que todavía anuncian que va a aparecer esa novela. qué crees? Yo creo que ya ha aparecido. Claro, o las cosas van cambiando, ¿no? En términos de intereses, de, Sí. de, de, de políticas. Este, ¿qué más? ¿Por qué ha habido boom de letras bolivianas en, digamos, los últimos años? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han florecido? Ha habido muchos premios y eso, pero también porque hay más cantidad. La verdad no tengo una respuesta para eso. Ajá. Lo que sí me gusta es que hay varios nichos, no sé cómo llamarle, como no es una literatura así de un solo grupo que aparece y hace no sé qué, sino que todos andamos un poco desperdigados por aquí y por allá y creo que los escritores que hay ahora son muy diferentes entre ellos, ¿no? Hay un diálogo, digamos, de otro tipo y unas búsquedas bien personales que atrapan a diferentes tipos de lectores también. Entonces eso me parece importante. Bueno, amigos, pues la charla está muy agradable, pero bueno, a mí me toca la ingrata tarea de marcar el tiempo en este programa. Pues muchas gracias a los dos por estar en el librero. Un gusto, pues, Juan José. Qué bien charlar con ustedes, una maravilla y lindo conocerlos. Muy bien, bueno, pues hasta pronto y pues aquí nos veremos. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Abrazo. Bye bye. Abrazo.